Jorge, otra de las cosas que siempre nos preguntan, ya hablamos, ok, el Estado, ¿qué es importante? No es importante el tema de decidir por el hecho de que dónde pago más impuestos, dónde pago menos impuestos. El tema es dónde le conviene a tu negocio y de acuerdo a tus características particulares. Ahora bien, las diferencias entre una C Corporation y una LLC. Las diferencias desde el punto de vista de impuesto. Hablemos de eso, de las tasas de impuesto. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Nos puedes comentar sobre ese tema? Bueno, definitivamente es mucho más allá y tenemos un seminario completo que hicimos la semana pasada sobre el tema y hablamos una hora sobre eso. Entonces, no tenemos que entrar en ese nivel de detalle hoy, pero consideraciones importantes son que las tasas de las partnership, las LLC unipersonales o de más de un dueño que son tratadas como partnership, van a ser tratadas a las tasas personales de los dueños. Entonces, si el dueño es casado, va a ser las tasas que escaladas casado declarando en conjunto, y si es soltero van a ser esas otras tasas y se suman a todos sus otros ingresos. Entonces, eso puede traer beneficios o desbeneficios. Las tasas personales tienen un rango del 10 al 37%. La mayoría de las personas están alrededor de un 22, 20, 18%, dependiendo del nivel de ingreso que tienen. Y después tienes que tomar en cuenta tienes que tomar en cuenta también el seguro social y Medicare, que si eres activo en el negocio puedes tener que pagar, o lo vas a pagar sobre tu salario si eres una corporación tipo S. Y bueno, esos son como que los impuestos que se pagan. Después tienes la corporación tipo C. La corporación tipo C no afecta directamente al socio a menos que haya una distribución de las ganancias al socio. Entonces, la corporación tipo C va a pagar el 21%. Y si, asumiendo que está en un estado que no hay impuesto corporativo, en Florida lo hay, en Texas hay lo que se llama el franchise tax, que funciona un poco diferente, pero va a pagar ese 21% y se acabó. Pero ese 21% desde el dólar número 1 hasta 1.000.000, el monto que sea de la utilidad. Ok, Entonces, quiere decir entonces que si tienes pocos ingresos, digamos, 50,000, te ganan 50,000 en tu negocio, o $100,000, o $150,000, y a lo mejor no tienes otros ingresos, tu tasa, desde el punto de vista personal, si es una LLC, va a ser más baja que el 21%, porque empieza en el 10% y creo que después de ciento y pico es que llega al 20 y pico. Entonces, digamos, para pequeños negocios con ingresos bajos, una LLC podría ser conveniente en un momento dado porque va a tener menos tasa de impuesto. En cambio, la corporación desde el $1 va a pagar el 21%, además de que luego si te repartes dividendos vas a tener que pagar sobre los dividendos. correcto. Eso es lo que me faltaba ahí, que después además vas a pagar sobre los dividendos que reciba el socio. Vas a pagar el 15% si la persona es residente y un 30% si la persona es no residente en los Estados Unidos. Esa tasa de los no residentes puede bajar si es un país con tratado de impuestos. Entonces, bueno, todo la respuesta para todo es que varía y depende de las circunstancias particulares, pero el seminario que dimos la semana pasada da mucho más detalle de todo esto, incluso ejemplos visuales que les pueden ayudar a entender. Y con eso, eso está publicado en nuestro canal de YouTube. Adicionalmente, tomar en cuenta de que algunos estados tienen impuesto estatal a nivel personal, no todos. Por ejemplo, Florida no lo tiene. Entonces, las partnerships o las LLCs que van a la declaración personal no pagan impuesto estatal adicional. Solamente pagan el sales tax, los property taxes, esos que se pagan aparte. Pero la corporación, en el caso de Florida, sí paga. Paga las utilidades por encima de $50,000. Pagan el 4,85%, si recuerdo este año. El año que viene 5,5%. Esa reducción en tasas temporal. Eso fue en los últimos 2 años, que creo que fue como un pequeño subsidio por COVID o algo por el estilo, porque no, siempre ha sido 5,5%. En el caso, por ejemplo, de Texas tiene un régimen un poquito diferente y no es un impuesto sobre la utilidad, es un impuesto sobre las ventas. Entonces, uno hace un cálculo que no es exactamente las ventas, pero se reducen las ventas por ciertas deducciones y a ese monto que queda mucho mayor a la utilidad,
se le calcula una tasa normalmente de 1% o un 0.75%. Entonces es un monto mucho mayor por un porcentaje mucho menor. Terminas pagando un monto Jorge, más o menos Florida razonable. a partir de enero del 22 ya es 5.5. Regresa Hasta el 5.5. 21, por temas de COVID. 5.5 después de los primeros $50,000. Entonces, muy importante que solamente hay 5 estados de la Unión que no tienen impuestos personales, o sea que son pocos. Así que muchos también van a tener impuestos personales en caso de las LLC. Y la mayoría tienen impuestos corporativos también. Así que, digamos, esa es una diferencia a nivel de tasas que toca pagar. Por tanto, dependiendo del nivel de ingreso, dependiendo también del tipo de negocio que hagas, porque hay una provisión, Jorge, que yo creo que es importante mencionarla, que cuando tienes una corporación y la corporación lo que hace presta servicios profesionales, honorarios profesionales con tú como persona, arquitectos, contadores, etcétera, hay una provisión de una tasa flat del 30%. Sí, correcto. ¿Okay? Entonces, eso es importante también porque se pueden ver atrapados en tasas aún más grandes o más altas de las que estamos hablando. ¿Ok? Así que esas son las diferencias entre LLC y C Corporation. Jorge, hablemos de la S Corporation. Porque mucha gente, pues, como siempre, las comparan las tres. Entonces dice, bueno, ¿cómo hago una S Corporation? Y una de las cosas principales que yo creo aclarar es, no es que registramos una S Corporation. Las LLC y la C Corporation pueden elegir ser tratadas como S. S Corporation es de small y tiene que cumplir con ciertos requisitos y es una elección fiscal. O sea, se hace ante el IRS, el Departamento de Rentas Internas, donde uno le dice al IRS, yo quiero, esta entidad, yo quiero que sea tratada como una S Corporation. Por ejemplo, ¿puedes hablar sobre las características para que un negocio, una empresa pueda calificar para una S Corporation? Sí, número 1, todos los socios tienen que ser individuos, excepto ciertas circunstancias con algunos trusts o fideicomisos, pero por lo general tienen que ser individuos. Todo residente fiscal de los Estados Unidos significa que no residentes no pueden ser socios de la empresa, y si un no residente se convierte en socio de la empresa, pierde el estatus de S Corporation inmediatamente, o si una persona que era residente se convierte en no residente por circunstancias personales, también pierde la compañía el estatus de S Corporation. Eso es súper importante. Tienen que ser individuos, no pueden ser compañías los socios, tienen que tener menos de 100 socios y todos los socios tener un solo tipo de acción. Entonces no puedes tener socios preferenciales a otros. Las S Corporation después pagan las tasas personales, entonces tienen los beneficios que puede tener una LLC o un partnership, por ejemplo en el estado de Florida, que no hay impuesto estatal, y eso también trae sus beneficios. Y además los socios tienen ciertos otros beneficios. Por ejemplo, no se pagan los impuestos de self-employment o seguro social y Medicare sobre la utilidad completa, sino que se paga solamente sobre los salarios que se asignan. Tienen que tener salarios, es súper importante. Eso es muy importante. Ahorita hagamos una parte sobre el tema de los salarios para los socios activos en una S Corporation. Porque es bien importante porque siempre existe la duda de que estoy arrancando un negocio, no sé cuáles van a ser mis ingresos, ¿cómo hago para determinar qué salario me pongo? Entonces hay como que esa duda siempre en la mente, y la realidad es que no es que hay una obligación desde el día 1 de que tengas un salario. Lo que es que si la compañía da una ganancia, tú tienes que tener un salario razonable al que le pagarías a una persona para hacer ese trabajo. Entonces, va a depender, por supuesto, del tamaño de la compañía, de cuánto ingreso tenga. Tampoco cuando se habla de salario, quiere decir que lo tienes que tener desde el día 1 y que tiene que ser fijo, porque también lo puedes ajustar de acuerdo a los ingresos que tenga la compañía, pero tienes que tener un salario. Es decir, al final del año vas a tener que, si diste una ganancia de X, tener un salario razonable para el trabajo que estabas desempeñando en la organización. Sí. Y eso es muy relativo porque depende de las horas que le dediques, depende del trabajo que hagas, en fin, no hay una fórmula que podamos decir el salario tiene que ser de tanto. ¿Okay? La ventaja, indudablemente, comparado con la LLC, es que sí califica para ser S Corporation
van a tener que pagar Seguro Social y Medicare por la porción de salario que se asignen los socios activos, pero no por la ganancia que genere la compañía. Entonces, eso es un beneficio en un momento dado, porque en la LLC, si eres activo en el negocio, vas a pagar por la ganancia que se genere en la compañía por el total. Entonces podría haber un ahorro de impuesto en Seguro Social y Medicare. Seguro Social y Medicare es el 15.3%, ¿ok? Un 12.4% de Seguro Social y un 2.9% de Medicare, ¿ok? Entonces, hay que tomarlo en cuenta porque es otro impuesto más que tenemos que pagar todos los que generamos o hacemos un trabajo. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué la LLC genera este impuesto? Que tiene que pagar el impuesto federal, ¿ok? Que le corresponde a las tasas personales de los dueños. Tiene que pagar, si el dueño es activo, tiene que pagar también el Self-Employment Tax, el seguro Social y Medicare, porque se considera que lo que hace es un trabajo para generar ese ingreso. Entonces, todo ese ingreso se considera un ingreso ganado por su esfuerzo, por su trabajo, y tiene que pagar seguridad social en los Estados Unidos, que es ese 15.3% adicional al impuesto sobre la renta. Adicional también al impuesto estatal si hubiera expuesto en el estado a título personal. ¿Okay? Esos son como los impuestos que se generan.